Hola a totes, com esteu? Primer de tot, abans de començar, m'agradaria agrair-vos molt que us hagueu quedat aquí 100 dijous i 100 quasi les 11 de la nit, perquè considero que aquest sigui el vostre millor plan, és una cosa bona. Jo no sé si ho hagués fet, o sigui que moltíssimes gràcies. Fa molt de temps que segueixo aquest festival i em fa especial il·lusió ara estar aquí asseguda davant de la Penélope i de l'Iñaki, perquè, a veure, és veritat que la feina que ens han posat, que és desfer el gènere, diguem que és una cosa molt facileta, xupada, que segur que traurem moltíssimes conclusions d'aquí. No sé si serà tan suggerent com l'anterior, però el que sí que sé és que intentarem almenys donar visibilitat i donar veu al col·lectiu LGTBIQ+, dins de la ficció, dins d'aquest festival, per tant també dins de les nostres pantalles, que al final és on hi habitem la major part del nostre dia i per tant també dins de la nostra vida. És a dir que, moltes gràcies. Abans de començar presentarem a la Penélope. Hola Penélope, com estàs? Hola, ¿qué tal, cariño? Muy bien, ¿y tú? La Penélope, pels que no la coneixeu, ella és actriu i l'haureu vist, per exemple, a sèries com Sky Rojo de Netflix o Los hombres de Paco, Antena 3. Como todo el mundo sabe hacer un Google o una Wikipedia fácil, si quieres tú misma presentarte y decir lo que... Si me he dejado alguna cosa importante, dinos tú misma. Bueno, yo soy artista en general, a mí lo que me mueve es la comunicación, me gusta comunicar ya sea a través de cualquier vía y que siempre esté relacionada con el arte, ya sea interpretando un papel en una serie o creando una comunidad de personas en redes sociales y siempre llevar un poco mis principios, mis valores y en lo que creo más allá para que de alguna forma pueda llegar a más personas y las pueda empoderar igual que me he empoderado yo a lo largo de mi trayectoria. Efectivament, era molt més efectiu que ella mateixa es presentés i que us pogués dir això. També ens acompanya l'Iñaki Mur. L'Iñaki és actor, el coneixereu pels seus papers a Merliu a Drama. També ha protagonitzat diferents musicals com La Jungla, Ren o Pegados. També, atenció, que ha protagonitzat el seu propi film, que és El sitio de Otto, i resulta que també té un podcast a Ràdio Primavera Sound amb una tia que sóc jo, que es diu Dentro, està tot una mica endogàmic. Dit això, yo soy Alba Riera, por cierto, me dedico al periodismo cultural y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Vosotros estáis cansados de que se os invite a charlas para hablar del colectivo LGTBIQ+, en lugar de hablar de vuestro trabajo y ya, como hacemos la resta de los mortales? Mucho. Sigue. Mucho, sí. Honestamente, al final cansa un poco. Supongo que conoceréis a Viviana Fernández. Yo coincido varias veces con ella y, por ejemplo, tiene totalmente cerrado ese tema, no lo habla ni lo sigue comentando con nadie. Entiendo que ella también estuvo en una época muy complicada, mucho más que la que puede ser para mí, entonces en su momento ella ya hizo lo que tuvo que hacer, pero la entiendo, es normal, al final que todo tu trabajo o todo lo que tengas que hacer gire en torno a eso y responder las mismas preguntas una y otra vez, es muy pesado, pero de alguna forma empatizo con una sociedad que pues, no está preparada, con una sociedad que no está informada, una sociedad donde no se enseña en los colegios algo tan básico como lo que es el gran espectro dentro de la identidad de género. Por lo tanto, es mi deber y es mi responsabilidad ahora mismo tratar todo esto y estar aquí sentada. Así que no me queda otra. Espero que en un futuro hayan personas como yo que no necesiten dar explicaciones sobre absolutamente nada. Iñaki. En mi caso, a ver, sí que me despierta como una dicotomía bastante curiosa el hecho de que un mundo como la cultura de repente haya tanto interés por saber conocer las realidades de la gente que interpreta personajes, ¿no? Más allá de su trabajo. Es como que hay cierto morbo por conocer quién se esconde detrás del personaje cuando al final lo que debería importar es lo que haces tú en tu oficio. Yo, por ejemplo, cuando viví el fenómeno fan con Merlí, eso me generaba un conflicto interior muy importante porque no entendía por qué a la gente le interesaba mi vida, más allá de lo que yo hacía en pantalla. Pero por otro lado sí que siento que hasta que no haya como un contexto que no sea patriarcal y heteronormativo, es importante que haya, pues, que demos la lata básicamente y que se cuenten pues, nuevas miradas, nuevas realidades, que haya esta tendencia de generar nuevos referentes para romper pues, un contexto normativo que nos oprimía a todas.
Pues hablando de dar la lata, hay una pregunta que en general me da bastante pereza hacer, pero que en vuestro caso creo que es especialmente interesante, que es ¿qué referentes e inspiraciones tenéis? Es decir, ¿cuál sería vuestra serie referencia hasta ahora, pero sobre todo al principio de todo? ¿Con qué os habéis inspirado? Yo pienso que como referente es importante agradecer a todas las que se han partido la cara por las que estamos hoy aquí, ¿sabes? Como todas las que estaban en el Stonewall dándose de hostias, todas las valientes que en un contexto mucho más complicado que el nuestro han tenido los cojones, los ovarios o el valor de salir y luchar por unos derechos que nos han allanado el camino a los que venimos ahora. A nivel de ficción, creo que hemos crecido faltos de referentes. Yo he tenido una crisis existencial ahora con el tema de la masculinidad a mis 28 años y he empezado a leer autores como James Baldwin y nadie me había dado acceso a ese tipo de literatura, a ese tipo de referentes, ¿no? Y existían, pero estaban... Creo que es importante hablar mucho del patriarcado en este tipo de charlas, pero es como que el patriarcado ha silenciado todo el tipo de referentes que nos podían interesar, ¿no? Y pues nos ha ofrecido Disney, nos ha ofrecido la culpa, nos ha ofrecido los valores tradicionales de familia. De eso hemos podido escoger lo que vamos, infinidad, ¿no? De perfiles, pero todo lo que no encajaba en una norma hay que rascar para encontrarlos. Así que... ¿Te has sentido igual, Penélope? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iñaki. Yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeña vi Todo sobre mi madre de Almodóvar, donde sale Antonia San Juan haciendo ese cacho de papelón como prostituta trans, algo con lo que me siento muy identificada, honestamente. Y claro, de alguna forma te choca, porque es algo que en aquella época, sobre todo yo siendo tan pequeña, no llegaba a comprender tampoco, pero fíjate, a medida que va pasando el tiempo, lo ves con perspectiva y entiendes mucho por qué hacía eso y por qué ese papel estaba ahí. Es porque era una realidad. Realmente lo que estaba mostrando era el día a día de muchas mujeres, no solo en este país, sino en muchos otros y que a día de hoy siguen siendo todavía reales y que se siguen viviendo. Pero en general estoy súper de acuerdo con lo que dice Iñaki. Apenas tenemos referentes sobre nuestro colectivo en el pasado. Me pongo a pensar y de hecho es que me cuesta encontrar a alguien o figuras que yo diga, es que gracias a esta persona me he convertido en lo que soy hoy. Y si encuentro a alguien, probablemente sea alguien que esté 100% fuera del colectivo. Eso fue una de las principales razones por las que empecé a trabajar en redes sociales y tal, porque vi que no había ningún tipo de referente y que los referentes que yo estaba adoptando venían de fuera. Entonces al final eso es un problema, porque un país que no tiene alguien en quien apoyarse para evolucionar es un país que pues, puede ir directamente a la catástrofe, ¿no? Sí, por ejemplo, no es una serie, pero el principal referente gay en el mundo del cine, el primero que hubo, uno de los primeros que hubo fue como Brokeback Mountain, ¿no? Que puso el amor homosexual en el mainstream. Eran dos actores heterosexuales, el director también heterosexual, como quien había detrás de esa historia LGTBIQ+, no era gente que formaba parte del colectivo. Entonces eso también blanquea muchos discursos y silencia muchas voces, ¿no? Por eso es importante que series como Maricón Perdido, contada desde un punto de vista no normativo, te guste más o menos la serie, es importante que exista. Es decir, ahora sí que estáis encontrando más referentes que igual con los que os sentís más representados. Que ahora os estáis encontrando más referentes con los que sí que os sentís más representados. Tú antes, Iñaki, destacabas Disney, que me parece como un buen comienzo tirando a la infancia, porque al final para toda la gente de nuestra generación Disney al final ha sido como una especie de institución nefasta, pero una institución. Si os pregunto así de primeras, ¿qué personajes reconocéis o recordáis con especial interés o aprecio de Disney, Los malos, ¿no? Bueno, no sé, supongo que de pequeño siempre quieres ser el héroe o la princesa y de mayor a menos como actor te das cuenta que los conflictos interesantes están en los malos, que son los que tienen un conflicto realmente más allá del ganar, el sobrevivir. Tienen una dicotomía de que saben que están haciendo el mal pero no pueden evitarlo. Y ese conflicto se parece mucho más a lo que nosotros como... privilegiados en este contexto tenemos mucho más en común con ese tipo de personajes que no con los que son puros y blancos y simplemente quieren hacer el bien, porque eso no es real, ¿no? Bueno, sí, vamos, en mi caso.
No lo es, no lo es. No, estoy muy de acuerdo también con lo que dices otra vez, pero porque... Vamos a estar muy de acuerdo sí, tú y yo estamos, hoy. es que como para no estarlo. A mí me lo ponéis muy fácil. Esto creo que no es de Disney, no estoy segura, creo que no es de Disney y casi que estoy un 80% segura que no es de Disney. A ver, que tú eres más Ahora me joven, ¿eh? corregí. Ahora nos vamos a sentir sí, viejos. pero yo estaba obsesionada con las supernenas, o sea, me gustaba mucho las supernenas Bueno. y mi personaje favorito era Mojojojo, o sea, ese personaje drag como súper estrambótico con esos tacones que me llevaba, esa peluca que no se sabía muy bien si era una peluca o un cerebro, ese maquillaje, o sea, me llamaba muchísimo la atención y efectivamente era el malo de la película, o la mala, o el male, o vete a saber porque al final de todo esto va evolucionando la cosa y te vas dando cuenta de que muchos de los personajes que aparecen en estas películas y tal tienen un trasfondo más queer de lo que se mostraba entonces. Y si alguien pretendía mostrarlo, mejor se callaban, o sea, no se ponía el enfoque en este tipo de características, ¿no? Por lo tanto, me parece bastante interesante. Claro, es que es curioso porque precisamente este concepto, que al final es el queer coding, ¿no?, al que nos referimos como el conjunto de características, comportamientos y elementos que sugieren al espectador que un personaje de ficción pueda parecer queer, aunque en la trama no se explicite, ¿no? Pues esto era algo que sucedía mucho precisamente en Disney y al final pues todos estos personajes malos que me da la sensación que también nuestra generación hemos ido reconvirtiendo y resituando y ahora les tenemos especial aprecio, como podía ser Scar del Rey León, la Úrsula de Cruella de Vil. Cruella de Vil, por ejemplo, Radcliffe de Pocahontas, que era el que llevaba el Carlino, Hades de Hércules, ¿verdad? Pocahontas, es verdad. Sí. Hemos acabado pues como el trasfondo al final aquí era que lo queer se representaba pero a escondidas y enmascarado, ¿no? Y al final siempre desde la maldad. Entonces, ¿vosotros creéis que hay otro reconocimiento a estos personajes malos ahora mismo? ¿Os gustaría interpretar un personaje malo? Uy, por supuesto. Hombre, mucho mejor que el bueno de turno. Es mi sueño, yo estoy deseando hacer el papel de una mala o de alguien así loca. Pero en cuanto a lo que estabas diciendo... Ay, he perdido el hilo, perdón. ¿Qué Personajes malos, ¿qué quieres hacer uno? Personajes malos, sí. De hecho, ahora lo traes a la actualidad y de hecho lo que están haciendo es películas basadas en los personajes malos, ¿no? Tenemos a Joker, tenemos a Cruella, que de alguna forma justifican la forma de actuar que tenían en las primeras películas. Por lo tanto, se le está dando como un giro de tuerca. Yo creo que también se han dado cuenta de que se le puede sacar mucha chicha a eso y de que también... puede cobrar incluso más interés que la trama principal y ahora está como en auge, ¿no? Hacer de todos esos personajes malos algo bueno, Harley Quinn, como todas estas cosas que están apareciendo ahora que molan mucho porque es muy interesante y al mismo tiempo también te hace contrastar un poco la historia real o principal. Si hablamos de plataformas y nos fijamos en las que consumimos diariamente y a menudo, es verdad que cada vez se implican o declaran más implicación a la hora de fomentar cierto contenido. Por ejemplo, Netflix en su página web pues, tiene explícitamente tenemos la voluntad de crear un legado de inclusión perdurable en el sector del entretenimiento. Cuando veis este tipo de iniciativas, ¿qué echáis de menos? ¿Cuánto de pinkwashing hay allí? Yo creo que lo hay. En mi caso, mira, este año rodé una serie para Netflix, de hecho con Greta, que está aquí. Y antes de empezar el rodaje, nos hicieron una charla online con un PowerPoint, con una especie de examen que tenías que responder con teclas del ordenador en plan A, B, C, D. Rollo, una chica llega al set con un vestido rojo y le dices A, estás muy guapa, B, no le dices nada, C, haces ver que no sé qué. O sea, era como algo bastante como absurdo. De semáforo para ver si erais seres humanos o directamente deplorables del mal, ¿no? Sí, además que incluso el mundo del rodaje es un mundo ultra masculinizado, ¿no? En el que las mujeres muchas veces reprimen su masculinidad, se visten todas de negro como por entrar como en un rol, ¿no?, masculino súper jerarquizado. No sé yo si a la práctica estas cosas funcionan mucho. Sí que está claro que es una declaración de intenciones, pero a veces quizás debería cambiarse el sistema, no esta jerarquía desde la raíz y no desde una cosa tan que parece a veces quizás más política que no acciones en firme, ¿no? Sí que es verdad que hay un mail que te ponen que si te sientes víctima de abuso puedes acudir. No sé, es que es todo un poco... no sé.
En tu caso, Penélope, ¿tienes como anécdotas o vivencias, castings que te hayan propuesto cosas inverosímiles o igual tratamientos de guión o de personajes que dices, madre mía, esta gente no se ha enterado de nada? Pues sí, de hecho, una de las últimas cosas que hice el año pasado fue un personaje que tuve en Mercado Central, en Televisión Española. Era un personaje que estaba bien, pero al final tuve que hablar con el director y escribir directamente yo el guión porque no tenían ni idea. O sea, decían cada cosa que era como, es que claro, yo ya estoy completa. ¿Cómo que estás completa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué proceso has pasado para estar completa? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el proceso? ¿Y todo el mundo tiene que pasar por lo mismo para estar completa? ¿Sabes? Como meteduras de pata muy, muy heavy, pero sí que es verdad que, bueno, de alguna forma ellos estaban al corriente de que pues tenían esa falta de información sobre el tema y antes que liar la parda, pues me lo dejaron a mí en las manos y lo pude solucionar. Pero sí, me han pasado muchas cosas, esa entre otras muchas. Estamos también muy acostumbrados a entrar a nuestro timeline de Twitter o cada uno la red social que prefiera y hablar mucho de series y comentar mucho sobre series e incluso ver frases tipo Sex Education ha hecho más por el colectivo que el borrador de la ley trans, ¿no? Eso es una cosa que se repite mucho. Desde vuestra perspectiva y vuestra posición, ¿creéis que las series están yendo más rápido que la política incluso a veces? Sí, evidentemente es ficción y en ficción puede haber un mundo idílico, precioso, perfecto, donde vayas al instituto siendo un chico cisgénero, ya sea de la orientación sexual que sea, y vas con maquillaje en los ojos, con un crop top, con tacones, y no pasa nada, y eso no es verdad. O sea, seamos realistas y bajemos un poco a la tierra. Si ya directamente en la educación tenemos un PIN parental que evita que ocurran estas cosas directamente porque puede influir a hijos a los cuyos padres no están de acuerdo con ese tipo de comportamiento, de actitudes, por supuesto que la ficción va mucho más rápido que la política. Está bien porque creo que la ficción es una forma de abrir mentes y de que sobre todo la gente joven empatice con eso y se sienta identificada y se puede apoyar en un personaje quizás que pues, siente lo mismo que él o que ella o que tiene una situación similar a la que pueda tener en su entorno. Pero creo que es un proceso lento donde hay que ir poco a poco. Creo que vamos demasiado rápido, pero no sé muy bien por dónde va a acabar esto, porque al final cuando haces esto, cuando llevas a cabo una no imposición, sino cuando hablas claramente sobre tu identidad y sobre tu persona sin ningún tipo de tapujo, al final la gente que está en contra es como que son efervescentes, ¿no? De repente salen en auge. Pero eso es como todo un proceso. Bueno, yo creo que todo va más rápido que la política, en general. Y básicamente sí que es importante que se vaya cambiando el imaginario colectivo de la sociedad, ¿no? Que consume este tipo de contenido que son las series, con nuevas miradas, nuevos discursos, nuevos personajes, nuevas historias, nuevas realidades. Y eso va a contribuir a cambiar el imaginario colectivo. Porque igual que Disney nos marcó a nuestra generación, al menos la mía, a saco, ¿cómo no la va a cambiar ficciones pues como, yo que sé, Paquita Salas, Maricón Perdido, Sex Education, Generation, que la han cancelado, pero da una mirada de la identidad de género súper diferente e innovadora en HBO. Hablando precisamente de las tramas queer y cómo... Sí, la han cancelado. La han cancelado, es una mala noticia, sí. Siento que la recibas aquí en un festival de series, pero es así. Estoy intentando no llorar. Pues volviendo a las tramas queer, si hablamos de las tramas queer, a menudo hay dos tipos, ¿no? Que digamos, las que acaban fatídicamente y desgraciadamente en muertes, enfermedades de transmisión sexual, suicidios o drogodependencias irreparables, o bien el otro extremo, ¿no? Que es un poco brille, color, fantasía, purpurina, aunque al final sea más amargo, pero todo muy estético. ¿Creéis que son justas estas dos realidades que se representan? A ver, las realidades siempre son mucho más plurales y complejas de lo que se muestran en las series y en las películas.
Es importante que se muestre una realidad dramática porque no hay igualdad, siguen pegando a la gente del colectivo por las calles, sigue habiendo una opresión, la gente sigue teniendo que salir del armario y decir hola mundo, me gusta otra cosa distinta a la que esperas, con lo cual es importante que se cuenten realidades dramáticas. También hay que traer luz y esperanza, porque si no es todo muy desalentador. Si en los referentes no hay referentes que terminan de manera positiva, eso va a alentar a poca gente a dar el paso, ¿no? a tener el coraje y el valor de decir soy distinto, no encajo en esta norma. Pero también hay que, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? A la diversidad de discursos y miradas y realidades. Hay que hacerlo mucho más plural y ser consciente que nada es tan simplista o reduccionista como o es súper dramático o eres súper feliz. Hay pues muchas cosas que entran en el juego. Sí, yo de hecho iba a recalcar un poco, por ejemplo, el papel de Jules en Euphoria, porque al fin y al cabo es un papel muy interesante porque en ningún momento se hace una mención o se profundiza mucho en el hecho de que ella sea trans, ni se habla sobre que su familia, al revés, tiene una realidad como muy tranquila, como la que a lo mejor he podido tener yo en mi caso. No hay que alejarse mucho y cada vez somos más las que podemos, o sea, las niñas y los niños que crecen en un entorno seguro y pueden hablar desde un primer momento sobre su realidad con su familia, con sus amigos y no tiene problema. Por lo tanto, parece que está viendo un poco de todo, pero siempre gustan mucho los extremos. Pues precisamente hablando de esta representación a través de tramas arquetípicas, por así decirlo, hemos seleccionado como unos personajes que forman parte del colectivo LGTBIQ+ en la ficción y me gustaría que entre todos pues, los analizáramos y me digáis sobre todo qué mensaje creéis que transmiten y si os sentís representados. ¿Vale? Vale. El primero ya lo habéis mencionado varias veces, no sé si tenemos la foto. Euphoria, ¿no? Claro, no podía faltar, aparte he buscado la foto que se viera más purpurina posible, ¿vale? La que más purpurina. La que no se viera, ¿no? Directamente. Mira, está aquí, vale. Mira, sí, ahí la podéis ver mejor. ¿Qué opináis de este final? Un poco ya lo habéis contado ahora, pero algo a que añadir a este final amargo, pero todavía no hay final. Estéticamente romántico. Todavía no hay final. El de la primera temporada, no se ve aún, sí. Bueno, una cosa interesante de Euphoria es que muestra una realidad muy arquetípica, ¿no? En plan, no hay nada más similar a la jungla que el colegio y el instituto, ¿no? En el que tú de repente intentas sobrevivir y encajar y encontrar tu sitio. Y luego, pues, eso se acaba y llegas a la vida y realmente es cuando te creas tu sitio. Creo que es interesante porque, bueno, pues hay muchas cosas que entran en el juego, ¿no? Pues la drogodependencia, la depresión, el patriarcado, la hipersexualización, y es una serie que con esta cosa mainstream ultra guay, que la vida no es tan guay ni tan estética, ni todos somos tan guapos en el fondo, es verdad, las cosas como son. Creo que es una serie que aporta más cosas positivas que negativas. Entiendo que estás en la misma línea. Que son todos demasiado guapos y las cosas como son, son increíbles. Es un poco desalentador para el resto. Sí. Después tenemos a la típica pareja, digo típica porque eso se trata, la pareja gay de Modern Family, que un poco sería la versión de los de Aquí no hay quien viva, que no recuerdo el nombre, pero más o menos representaban lo mismo, que es esta cosa del humor y lo histriónico y caricaturesco, no sé si para que pueda adentrarse entre el discurso del sistema y del mainstream. ¿Cómo lo veis? Bueno, a mí me gustaría saber quién escribió el guión, de hecho, ¿sabes? Como en plan, ¿eran hombres o no? O sea, quizá me equivoco, ojalá me equivoque. También hay que poner en contexto Modern Family, ¿no? Esto se estrenó hace bastantes años y como creo que ahora no se permitirían jugar este arquetipo de manera tan impune. Es un cliché, hay gente así, como hay gente de todo, en todas partes. Bueno, hace nada, el anuncio de Snickers, te veo muy positivo. ¿El qué? El anuncio de Snickers, que no se llamaba Snickers. Ay, sí, bueno, claro, eso era dramático. Te veo muy positivo. Es un punto aparte. Es que, claro. Eso era muy dramático, ¿eh? Era el Alex Ibaja, ¿se llama? Sí, hijo. Alex Ibaja, ¿verdad? Que salía como hablando... Sí. Bueno... Otro arquetipo. La cosa era que cuando tú de repente tenías hambre, te convertías en una especie de monstruo de la pluma y cuando te comías un Snicker volvías a ser un tío con pelos en los huevos. Ese era básicamente el discurso del anuncio, que evidentemente que retiraron porque la gente puso el grito en el cielo. Quiero decir que no cantemos victoria. No, para nada, al revés, prepárense.
Yo creo. Vinga, passamos a un caso que és particularmente familiar a Iñaki perquè és Merlí. Ah, que bé. A veure si tenim la foto. Jeje. Però además Hòstia, esta una foto... cosa, van triar la meva pitjor foto. Soc l'únic que està parlant en aquesta foto. Escolta, és la que he trobat, Vull dir... m'hauries de... Sí, Mira, yo soy este del justo en tupe el medio- rubio. Este cuadro de aquí soy yo. Ay, no me acordaba de ti. Se Sí, me pues había ¿sabes qué olvidado. pasa? Nadie me comentó que cuando te tiñen el pelo tienes que cuidártelo y se me puso verde. Claro, cariño. Claro que sí. En todo caso, está muy bien porque estáis juntos, Oliver y Paul Rubio. Sí, que bueno, al y final- también Bruno, ¿no? Que Bruno era Sí, un y personaje Bruno que también, sabe. pero como al final Paul Rubio es como le han hecho la segunda parte, Marley spin-off. Sepere Audi, al final es bisexual, ¿sí? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué nos puedes contar de esto? Ya Moltes sé coses a que dir. no te gusta hablar de esto, però és que clar, nen, amb aquesta xerrada... Sí, a ver, mira, yo cuando estaba ensayando Merlí tenía mucho miedo de que se le etiquetara como el gay, ¿no? Porque era un personaje que hacía especial bandera de su sexualidad y tal, sobre todo en la primera temporada. En la segunda temporada el creador tenía clarísimo que quería que mi personaje, su trama no tuviera nada que ver con el colectivo y fuera una trama sobre una muerte traumática. Suposo que tots l'heu vist, no és cap spoiler, i si no, no passa res. Sobre la muerte de su hermano, ¿no? Es una trama familiar dramática. Entonces yo tenía mucho miedo de que le etiquetaran como el gay y me acuerdo que el coach, Isaac Alcaide, cuando ensayábamos yo le dije, esto me preocupa, y me dijo, mira, tienes que pensar que este personaje va a inspirar a muchos chicos que se sienten como él, ¿no? Y que de repente les da mucho... Y yo pensé, hostia, vale, o sea, creo que lo que tengo que hacer aquí es hacer una persona con sus capas y sus monstruos y sus complejidades y hacerlo lo más real posible para que haya gente que pueda verse reflejada en él, que al final es un poco lo que tienes que intentar hacer en cada personaje, ¿no? Y cuando se estrenó Merlí, mi personaje aparece en un momento de la trama en el que todo el mundo piensa que voy a interferir en Bruno Paul y hubo como mucho hype con mi entrada, que es como por todo lo alto y tal. Y al día siguiente salió un artículo en La Vanguardia que decía, Oliver, el personaje que se cargó la heteronormatividad en Merlí. Esto es año 2015. Yo no había leído heteronormatividad en mi vida y pensé, ¿heteronormatividad? Y pasaron los años y realmente entendí muchas cosas. Vi que los que habían interpretado a personajes normativos les había ido mucho mejor, que es un hecho objetivo, que no es una cosa meritocrática, que te das cuenta de lo homófoba que es la industria, de lo que le cuesta a la industria imaginarte en otra cosa que no sea algo que no encaje en la norma. Y realmente recuerdo ese artículo que decía Oliver se cargó la heteronormatividad en Merlí y pienso que estoy bastante orgulloso de haber formado parte de algo que intentaba romper un poco con eso. También te digo desde mi lugar que a mí me llamaron para un casting, hice una prueba y poco hice, es decir, me aprendí mi texto, intenté hacer mi trabajo lo mejor que supe, o sea que tampoco hice nada fuera del otro mundo, como se me dio la oportunidad y yo pues la cogí e intenté hacer lo mejor que pude, pero estoy contento de haber formado parte de algo que rompe con algo con lo que comulgo. Sin embargo, la trama entre Bruno y Paul, y en concreto cómo se ha tratado la evolución de Paul. Eso es heteronormatividad en el máximo exponente. En el fondo son dos personajes cis hetero que les gusta comer rabo, y lo digo así de manera soez, pero en el fondo son dos tíos heteros que representan absolutamente el mundo hetero, que también forma parte del colectivo gay. Lo que pasa es que curiosamente es la trama que más éxito tuvo. Y eso nos despierta cierta curiosidad de pensar por qué ocurre, ¿no? Que de repente, pues porque hay una tendencia global que se llama heteropatriarcado en hacernos encajar en la norma. E incluso pues los medios de manera inconsciente dan más foco a ese tipo de tramas. La cadena escogía que los que protagonizaban esas tramas fueran la cara visible en las promos de la serie. Es como todo un engranaje que es silente y que existe y que está allí, y que, bueno, que está bien ponerle nombre, está bien reconciliarte con él y tampoco enfadarte, porque si no te mata en el camino, y bueno, pues intentar luchar y deconstruir esa especie de monstruo. Estoy pegando una chapa, perdona, romper con eso desde pues, el sitio que puedas y que te haga bien a ti. Vamos a también poner dos referentes generacionales actuales. Uno de ellos es Sex Education y otro Élite. Qué ganas tenía. Pues venga, tú mismo. Comienza. Bueno, Élite es un puto cuadro de serie. Me parece una barbaridad que a día de hoy hagan este tipo de contenido y que paguen, o sea, que inviertan tal cantidad de dinero en producir una basura como esta. Es lo único que tengo que decir.
Y Sex Education, pues en comparación, es una ganadora de Oscar. Tenemos la respuesta. Amén. Iñaki está comiendo palomitas, me lo tomo como una respuesta. No, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Élite es un cuadro. Penélope, hablamos de Sky Rojo. Tenemos aquí la imagen en la que tú has participado. Qué Claro, es que apropiada. esta era muy representativa. En tu caso, ¿cómo has vivido esta experiencia? Y también supongo que hay cierta tendencia, que no sé si se convierte en tu caso en frustración, supongo que sí, en estigmatizar a las personas trans directamente a ocupar personajes de prostitutas. Bueno, Sky Rojo fue el primer proyecto en el que estuve involucrada como actriz. Yo tengo que reconocer que no he hecho un trabajo como actriz en mi vida, no he estudiado interpretación, me estoy formando de hecho ahora, empecé hace nada, en octubre, pero es algo que siempre me ha gustado mucho y de pequeña siempre hacía mucho teatro y tal, y surgió a raíz de Veneno, una historia y El caso es que Sky Rojo o sea, me ha abierto las puertas a muchas cosas y sobre todo me ha hecho empezar a formarme directamente trabajando, porque estar con grandes como Asier Echandía o Enrique Auquer, por ejemplo, para mí ha sido un sueño y he aprendido muchísimo de ellos. En cuanto a la trama, bueno, pues sí, desde el principio tenía bastante claro que iba a hacer el cliché de mi vida, que es pues ser prostituta y ser trans, ¿no? Pero muchas veces creo que hay que aprovechar estas cosas. O sea, sí, bueno, ahora a lo mejor me toca ser prostituta, pero quién sabe, a lo mejor el día de mañana me toca ser madre en una película. Y eso es el objetivo que tenemos a día de hoy, ser madre o incluso interpretar el papel de alguien ya que ya ha existido y que no era trans. Pero es un camino complicado y es un camino donde todavía hay que hacer un trabajo muy exhaustivo y donde la gente que está dentro de la industria todavía tiene que sentarse en su casa y hacer los deberes, porque, bueno, pues llegar al rodaje y que no sepas muy bien cómo tratarte o que pasen cosas de este tipo, siendo además un personaje que es pues, lo que es, porque no hay más, pues choca y te hace reafirmar que todavía queda mucho trabajo por delante. Pero bueno, estoy contenta porque hace ya meses que sabía que iban a retomar la serie, que iban a hacer una tercera temporada. Era un poco evidente también, pero hasta hace 5 días o así no me confirmaron ya por fin que estaba dentro del reparto otra vez, o sea que estoy súper contenta. No es un personaje grande para absolutamente nada, es un personaje secundario, somos 4 secundarias y más bien se puede analizar incluso como una figuranta importante, pero analizando también el trabajo de Alex Pina, por ejemplo, que es el guionista, y los otros trabajos que ha hecho, ¿no? Como ya sean Vis a Vis o incluso La Casa de Papel, te das cuenta de que todos los personajes secundarios a lo largo de la trama y a medida que van pasando las temporadas van cobrando un poco más de vida y teniendo un poco más de peso. No sé cómo va a ser en este caso porque es un formato muy nuevo, es una serie que te la ves en 2 horas y media en una tarde, cada capítulo dura 23, 24 minutos. Entonces yo, por ejemplo, tenía secuencias, tenía un monólogo, por ejemplo, que era precioso y que además me enorgullecía porque lo habían escrito personas cisgénero, hetero, blancas y lo habían hecho bien. Entonces, sí, pero por timings lo tuvieron que cortar y no se pudo emitir. Pero bueno, estoy feliz, estoy contenta y orgullosa y bien. De que tengas trabajo nos alegramos mucho. Así que vamos al último ejemplo, que sería el drama lésbico, ¿no? Por así decirlo, y aquí tenemos 2 ejemplos. Por un lado, no sé si os acordaréis de Cali y Arizona, que eran de Anatomía de Grey, que podrían ser también la versión, igual aquí sí que es muy de treintañera, pero Maca y Esther de Hospital Central, y me quedo tan ancha, ¿vale? Es así. Que un poco sería, pues también, no sé cómo lo veréis vosotros, ¿no? Pero este cliché en el que cuando hay una pareja de lesbianas, una de ellas no lo es, está confundida, está liada y aún no sabe qué es mujer, aún está probando con la margarita, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y por otro lado tenemos el caso contrario, ¿no? Cuando hay también la trama lésbica convencida, digamos que son tías malas, con mucha mala hòstia. Bé, també podríem ficar aquí la Sílvia de Jetlag, és que Diana Sílvia sempre les confon, que també era una persona que ningú suportava i que tenia molt mala hòstia. Com ho veieu? Era el meu personatge preferit de Jetlag, també. Era el teu personatge preferit? A mí es que me pilla lejos, ¿eh? Si tú eres más joven, sí, claro. A ver, pero tampoco tanto, ¿no? Nos pasemos. Orange is the New Black lo podría haber visto, pero lo sustituí por Vis a Vis y no me arrepiento, la verdad es que me gustó. Pero Anatomía de Grey, lo siento. Esto ya.
Es que Si yo hay también algún soy un poco fan- hipocondríaca, entonces estas cosas me van. Bueno, yo pienso que esto nos sirve como para hacer una retrospectiva y entender un momento, ¿no? En el que de repente pues la apuesta arriesgada era hacer esto y esto ya está de moda ahora, ¿sabes? Como no, ahora necesitamos otro tipo de realidades, esto ya está visto, también esto está como muy filtrado por pues, la sociedad que hemos vivido, de la familia, de la culpa, hay mucho de eso, ¿no? En este tipo de historias y pues en el fondo son clichés que en su momento pues supongo que abrieron muchas puertas y rompieron con muchas cosas establecidas y que forman parte de una trayectoria que esperemos, ojalá, pues avance y ya no haya vuelta atrás a este tipo de series. Pero para mí es guay que existieran, forman parte de nuestro imaginario colectivo, pero están un poco de moda. Vamos a hablar como de dos últimas polémicas, que yo digamos que la primera yo creo que es como una polémica permanente, que es los Javis, ¿vale? Entonces, creo que hay que hablar de los Javis porque al final sí que son representantes pues al final de la ficción mainstream queer nacional, ¿no? Por así decirlo. ¿No? Vale, demasiado representantes. Más allá de que nos interese más o menos la épica en la que cuentan las cosas, o bueno, aquí ya no haremos análisis de la línea editorial que cogen ni estética, pero sí que me gustaría saber qué opinión tenéis al respecto, pero sobre todo, qué han sabido hacer bien, ¿no? También, bueno, tú empezabas con demasiadas. Así Sí, demasiado. Es como el fenómeno Rosalía, ¿no? De repente Rosalía, la tienes hasta en la sopa, o sea, la tienes en todos sitios. Bueno, está bien porque al fin y al cabo sí que veo que hacen un trabajo bastante bueno. O sea, Veneno es una obra de arte y eso lo tiene que reconocer hasta el rey. Sobre todo el rey. Espera sentada. Ya. Espera sentada, ¿eh? Espera sentada. No, pero sí, es una obra de arte, es una serie que con muchísima verdad, o sea, yo no he llorado tanto con un proyecto audiovisual, yo creo que desde Lady Gaga, cuando empezó con Born This Way, estas cosas, pero bueno, todo tiene su tiempo y yo creo que ellos son un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer bien, pero sobre todo creo que son un dúo que van a ayudar a que otras personas dentro de la industria que tengan a lo mejor su mismo visionario puedan alcanzar lo que han alcanzado ellos, que es bastante grande. O sea, han hecho un trabajo, bajo mi punto de vista, muy bueno, tanto con Paquita Salas como con Veneno. Cardo creo que va a salir ahora, que lo han producido ellos también, aunque el guión creo que lo ha hecho directamente Ana Arujas y Claudia Costa Claudia, pero tiene una forma muy guay de ver a través de la cámara, ¿no? Y eso creo que es súper importante porque también se consume mucho según la estética. Contra más atractiva sea la serie visualmente, muchas veces incluso queda en un segundo plano el guión por esta misma razón. Por lo tanto, si ya unen que tienen un buen guión con una buena estética, pues ¿por qué no? Yo pienso que los Javis en su momento pues tuvieron la suerte de... O sea, ellos entraron, imagino, en el mainstream y en este lugar de éxito porque hubo alguien que formaba parte de la industria o gente que les dijo, ahora os toca, es vuestro momento, como hacedlo bien, ¿sabes? Y supieron jugar a su favor la oportunidad que les brindaban y pienso que una cosa que es innegable es que están currándoselo mazo para dar voces a nuevas gentes, a gente que empieza... A ver, si yo pido Son como desde el aquí Netflix. que os llamen y que os den papeles. Son No como sé el si alguien de aquí Netflix de conoce España. los Javis. A mí me siguen, o sea, que a lo mejor el día de Bueno, mañana, sí. quién sabe. Ahí estamos. Pero sí que es verdad que, y con la nueva productora que, de hecho, han publicado hoy, Suma Content, creo, que han publicado como productora independiente, sí que es verdad que están súper abiertos a nuevos discursos, a gente que empieza... Pretenden levantar como mucha gente con ellos, ¿sabes? Pero bueno, como todo, pues te gustará más o menos lo que hacen. A mí hay cosas que han hecho que me parecen ultra guays y otras que quizás pues no me llaman tanto, pero me parecen una figura indispensable que están abriendo camino a mucha gente que vendrá después. Llegamos como al último ejemplo, que es el caso de la representación trans a través del personaje de Manila, de Belén Cuesta en La Casa de Papel, que supongo que Penélope tendrás ganas de hablar del tema, que al final es una cosa que pasa recurrentemente, ¿no? Al final es pues una persona cis interpretando personaje trans y es muy difícil verlo a la inversa, ¿no? Personas del colectivo LGTBIQ+, o personas trans interpretando personajes cis o normativos.
¿Qué tal con esta polémica? ¿Cómo Bueno, te posicionas? pues a mí me pilló muy de sorpresa porque cuando emitieron esa temporada yo ya estaba trabajando con ellos. La Casa de Papel está producida por Vancouver Media, que es la misma productora que el Sky Rojo. Son los mismos, casi los mismos directores, está Jesús Colmenar, el guionista es Alex Pina. Entonces, claro, que yo de repente esté trabajando con ellos y esté en el sofá de mi casa viendo La Casa de Papel. Y ya es que no tengo muy bien el cálculo de las temporadas, pero recuerdo que en la tercera temporada ya aparecía ella entre los rehenes, no hacía ningún tipo de comentario, no había diálogo con ella, nada. Ya te quedas un poco así, pero ya cuando en la siguiente temporada de repente aparece y dice, no, es que yo era Joselito, no sé cómo decía, digo, ¿cómo que eras Joselito tú? ¿Dónde? ¿Cuándo? No, por favor. Entonces, claro, me tocó muy de cerca porque, hostia, joder, estoy trabajando con la gente que ha hecho esto, que es una puta mierda, o sea, es una metedura de pata que te cagas. Porque por otra parte me tienes a mí en otra serie para hacer de prostituta transexual. ¿A qué estás jugando, no? ¿Qué pretendes con esto? Entonces, yo la única justificación, y no se salva, ojo, no se salva, pero la única justificación que le puedo ver yo a esto es lo que acabo de decir. Aparece ya en una temporada previa, calentando motores para que el espectador la vea y diga, vale, ¿esta qué es? ¿Ladrona o es un rehén? ¿O es una policía? ¿O qué es? Porque a lo mejor pues me ponen a mí, que no me conoce tanta gente como la conocen a ella, y pues a lo mejor el 70% de la audiencia se queda un poco como pues una rehén más, ¿no? Bueno, pero mira el juego del calamar. Pero es en sí, coreano, no exactamente. conocemos a nadie y la está viendo todo Kiski. O sea que al final hay que también romper el mito de si no es una cara conocida no la va a ver nadie. No, si la serie es buena, está bien hecha, la gente la va a ver. Sí, evidentemente, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero al hecho de que si meten a esta actriz en concreto es para que ya el espectador haga un clic y sepa que va a pasar algo a raíz de que esta persona aparezca, pero no justifica absolutamente nada todo esto. Entonces, bueno, yo calladita y sigo yendo a mis rodajes y mis cosas y nada. Yo sí que pienso que hay mucha gente, yo constantemente me enfrasco en discusiones de este tipo, ¿no? Cuando alguien normativo te dice, ya, pero, ostras, como actor que te llegó un papel así, ostras, es muy agradecido porque te permite... Scarlett Johansson le llegó también un papelón así, no claro, lo hizo. Claro, también pienso que Scarlett Johansson está en un momento en su carrera que quizás seguramente tampoco es el de la encuesta, pero que tampoco lo justifico. Pero sí que es verdad que yo me enfrasco en muchas discusiones, no que gente que te blanquea el discurso y te dice eso. Pero claro, es como, vale, es como por ejemplo los actores heterosexuales haciendo papeles homosexuales, ¿no? No, perdona, o sea, no está bien que tú hagas un personaje homosexual porque no hay el mismo número de homosexuales haciendo personajes heterosexuales. Entonces, el día que haya el mismo número de personajes heterosexuales, personajes homosexuales haciendo personajes heterosexuales, me parecerá bien que una persona heterosexual haga un personaje homosexual. Porque si tú que formas parte de un privilegio, de un nicho, que forma parte de lo que oprime a un colectivo en concreto, no puedes apropiarte del nicho de mercado de esa gente. Porque precisamente la industria es profundamente homófoba y encasilla a esa gente. O sea, ¿cómo puedes poner a una persona cis a hacer un personaje trans? Es que, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, la gente trans, ¿le estás dando papeles de persona cis? ¿A qué no? ¿En qué momento le quitas ese nicho de mercado? Y es por eso que está pasando lo que pasa, ¿no? Que se crean cuotas en el cine, como es el caso de la Academia de Hollywood, ¿no? Que dice, vale, pues no hay tanto porcentaje de temática LGTBI, tanto porcentaje de mujeres en el equipo, tanto porcentaje de diversidad de discurso. Esta película no puede optar a la mejor película. Y la gente se pone el grito en el cielo y dice, ostras, eso rompe la objetividad, rompe el arte, rompe... no, perdona, no, es que eso ya lo hemos pasado. Si quieres ver una película normativa contada por machirulos, tienes... 100 años de cine a tus espaldas para revisitar ese tipo de discursos que ya se han contado. Ves cada año a los nominados a Mejor Director y es deprimente el número de mujeres que hay. Es que ya nos metemos en el aging, es que cuando las mujeres a los 40 desaparecen. Son cosas muy tochas, tiene que haber cuotas que regulen eso, porque si no nunca vamos a romper con esos discursos que están monopolizando el imaginario colectivo. Sí, o sea, básicamente es desigualdad. Si hubiese una igualdad entre la cantidad de papeles que puedo recibir yo con las que puede recibir Belén y ya no... que no solo sea el papel de una persona trans, pues vale, pero es que
no hay un equilibrio, al revés, está totalmente desequilibrado. Y esto pasa realmente con muchos estereotipos, con muchas estéticas, ya seas trans, ya seas gay, ya seas latino, ya seas andaluz. ¿Un andaluz para qué vale? Para hacer gracia. Pero no, vale para mucho más que eso. Y al final se encasilla todo y parece que solo sirven para ciertas cosas cuando en realidad hay que ser... O sea, yo creo que lo que enriquece el cine, lo que enriquece el mundo de las series, el mundo audiovisual, es la diversidad. Es que si no hay diversidad, te vas a enfocar en un público muy pequeño, porque realmente cada vez somos más las personas que vivimos nuestra vida con total libertad y gritando a los cuatro vientos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, o sin necesidad de hacerlo porque tampoco la hay. Pero básicamente lo que falta es eso, diversidad e inclusión al 100%. Y que estamos todas también en el mismo barco, ¿sabes? Y que decir que no a un papel a ti hoy te hará perder un curro, pero se lo va a dar una persona, ¿sabes? Que realmente lo necesita más que tú, seguramente, y a la larga, a ti como mujer o como persona que en algún aspecto de tu vida seguramente estás oprimido, el hecho de que se cambie un sistema te va a beneficiar en un futuro. No es como la gente, a ver, ahora es una metáfora un poco simplista, pero es como la gente, ¿no?, que a la que gana pasta, de repente se liberaliza mazo y decide, pues su pensamiento vira hacia la derecha. Ya, pues que el día que tú no tengas trabajo y te estés muriendo de asco, las políticas que te van a sacar de la mierda van a ser las políticas de izquierdas, que van a luchar por tu salud, por tu educación pública, por una serie de principios básicos que no se pueden cuestionar. Pues este tipo de pensamiento, ese tipo de transición hace falta también en el mundo de las series, ¿no? Que es importante que exista diversidad. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría poner un último tema sobre la mesa antes de cerrar. Para empezar, más allá del mito de que no és un mito, és una realitat de que tots els actors i les actrius al final marxeu a Madrid, la fuga a Madrid. A més, també és veritat que ara mateix és molt polèmica o està sobre la taula la llei de l'audiovisual que d'alguna manera exclou el català. Què passa amb els referents LGTBIQ+ a Catalunya? Què passa amb els referents LGTBIQ+ catalans? Per què ens en falten? Què podem fer per retenir-los? A veure, que tenim poc audiovisual en català crec que és una cosa ultra evident. Això és bàsic, però a mi em fa molta gràcia la gent que posa el crit al cel i diu no pot ser que no... Els pressupostos, com es diu això? Com es diu? La llei de l'audiovisual, que és necessària, i penso, ja, però aquí el govern quan dedica a la cultura? Es dedica menys de l'1% del pressupost a produir cultura. Per què et comences a queixar de sobte de la llei de l'audiovisual quan tu no estàs predicant amb l'exemple? És fortíssim que no s'arribi ni al 2%. Amb el menys de l'1% que tenim ara fins al 2% hi hauria moltíssima ficció en català que es podria produir i no s'està fent. Aleshores, crec que és important que existeixi una llei de l'audiovisual, crec que és important que des de l'Estat es reguli, que hi hagin ficcions en català, en euskera, en gallec. És superimportant, i produïdes a diferents llocs del territori, és superimportant. I que donin feina també. Exacte, però també s'ha de predicar amb l'exemple. Aleshores, que gent d'aquí comenci aquest debat sense predicar amb l'exemple, parlo a nivell institucional, a mi m'enfada i m'enerva, perquè crec que no és just. Perdó, és que no puc seguir-te la conversa, que està interessantíssima, perquè des d'allà vaig veient els minuts que ens queden i anem malament. Aleshores, faré la última pregunta, que también estaba dirigida a los dos. Yo creo que después también de tratar todos estos temas, supongo que todos coincidimos con que el objetivo final de todo esto y de deshacer también el género es precisamente que las ficciones presenten tramas en la que la trama principal precisamente no sea la condición, la orientación sexual del protagonista o del personaje y que sean lo que les pasa en la vida, ¿no? Que les despiden del trabajo, que dejen una relación o que lleguen tarde a una cena. Sin embargo, ¿creéis que en el contexto que vivimos ya estamos preparados para esto? ¿Podemos esperar a esto? Creo que falta un poco, creo que falta un poco. Es lo que decías tú antes, está avanzando mucho todo en general, menos las ideologías y las posturas hacia una inclusión mayor, ¿no? Pero igualmente es que es complicado, porque claro, me pongo a pensar y digo, TikTok, y ya me explota la cabeza. Entonces... ¿Pero qué quieres decir con TikTok? Quiero decir con TikTok que, bueno, como cualquier red social,
puede servir de mucha ayuda o más bien puede volver tontos a los niños y que crezcan y se acaben siendo gilipollas, que es básicamente lo que veo que está pasando y cada vez más. Pero de algún modo creo que cada vez está un poco más en auge, o sea, cada vez se habla mucho más sobre esto. Mucha gente, me he encontrado con personas que me dicen que a lo mejor está de moda, ¿no? Tal. No es que esté de moda, sino que al ponerse sobre la mesa, de repente, pues apareces tú que te sientes igual que yo y aparece ella que se siente igual, aparece él, aparece el otro. Y se va creando una comunidad que se mueve siempre, bueno, en este caso, hablando de lo que estamos hablando, en torno al arte. Y al estar un poco más abiertos de mente y crear cosas que hace 10 años eran impensables, yo creo que eso puede ayudar, pero está por ver, está por ver. Creo que estamos viviendo ahora mismo una etapa un poco de inflexión, estamos viviendo un proceso de evolución que no se sabe muy bien para dónde va, pero sí hay una gran parte de este porcentaje de personas que somos que tenemos claro que lo que queremos es una inclusión y liberar a personas y a gente y la cultura, sobre todo, compartir. Sí, uau! T'has quedat mudo, eh? 28 anys i segueixo canviant la veu, com et quedes? Quina vergonya, aquest moment. Que indigna, sisplau. Has parlat molt bé fins ara, vull dir, un fallo final, jo crec que tothom te'l permet. Como decías, ahora creo que he perdido el fil, pero bueno, intento recuperarlo. Como decíamos antes, yo pienso que la política siempre va mucho más lenta que la ficción y la ficción siempre va más lenta que la sociedad. Y creo que desde los lugares de poder, desde los despachos en los que se decide en qué proyectos se invierte y en qué proyectos no, se está subestimando esta nueva ola, ¿no? esta nueva generación de construcción, de revisión, de autocrítica, y como todo tienen que caer 500 fichas para que se den 3 pasos. Entonces siempre pienso que lo que estamos viendo hoy en las pantallas es fruto de lo que se luchó hará unos años, ¿no? Y es como una cosa como progresiva, es como un efecto dominó. Entonces yo pienso que sí que estamos listos para ver otros tipos de historias, otros tipos de personajes y que el público está ávido de nuevas miradas, de nuevos discursos, de gente distinta. Y que creo que también, ya sé que yo soy la que pregunta, pero deberíamos dejar de tratar a la gente de tonta, básicamente, ¿no? Que al final yo creo que estamos más preparados de lo que nos pensamos. Sí, que también muchas veces consumimos cosas de fuera y decimos, no, es que ojalá aquí se hicieran cosas. Bueno, es que aquí somos capaces de hacer eso, pero ¿por qué no se está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? La industria española es extremadamente homófoba, pero muchísima. Porque lo somos nosotros con nosotros mismos, no lo va a ser la industria. ¿Estamos tontos o qué? Sí. Dicho esto, moltíssimes gràcies per a contestar esta bateria de preguntes tan diversa, però és que al final, a veure, desfent el gènere no era una feina fàcil. No sé si hem marxat aquí ben desfet el gènere, però almenys hem parlat molt del tema. Moltes gràcies, Iñaki. Muchas gracias, muchas, Penélope. Muchas gracias también al equipo de Serializados y moltes gràcies a totes per venir.